En español, la preposición de, como tantas otras, es ambigua en su significado. Por eso, el español, cuando dice no hay mal que por bien no venga, quiere decir lo que don Juan Manuel en su Conde Lucanor o libro de Patronio, al terminar de contar la historia de don Pedro Meléndez de Valdés cuando se rompió una pierna. Non te queixes por lo que Dios ficiere, que por tu bien sería cuando Él quisiere. Pero también implica, bueno, si nos ponemos puristas, quisiere, con una S fricativa, una S sonora. Pero también implica, todas S son fricativas, bueno, que entre dos vocales, si escriben una sola S, es quisiere. Luego está aquello de las dos Fs y la F, que algunos dicen que la F se ha de aspirar y las dos F son una F de verdad. Pero eso depende del copista, eso no son leyes universales, eso depende de la escuela del copista. Pero también esto de no hay mal que por bien no venga implica que el mal procede del bien, como cuando los familiares de Rafael Azcona, al estar disfrutando de una fiesta o de un buen momento, decían: ya lo pagaremos. El bien, que es Borges, lo hemos pagado todos con el mal, que es el posmodernismo, que lo tiene por única fuente. El cine de Alain Resnais, más allá de sus primeros documentales sobre arte, artistas y fábricas, y de la película franco-japonesa o franco-nipona Hiroshima Mon Amour de 1959, sobre la obra no excesivamente divertida de Marguerite Duras, empieza siendo un truco deshonesto a base de Biot y Casares, de quien el guionista Alain Robbe-Grillet esconde los andamios en L'année dernière à Marienbad de 1961. Dije al presentar Moetsuki Tachitsu de Hiroshi Teshigahara de 1968 que el posmodernismo es la mera hipertrofia de los cuentos de Borges y Kafka. Me alegra ver que Julián Marías coincide conmigo, aun cometiendo una injusticia flagrante con Beckett, en un artículo titulado La imaginación, que bueno, es una reseña del proceso de Wells, y concuerda conmigo al ver L'année dernière à Marienbad como una hipertrofia de Der Prozess de Kafka, del proceso de Kafka. Como digo, está reseñando con elogio la adaptación de Orson Welles de 1962 de esta obra kafkiana. Si bien esto es suponer un esfuerzo en Robbe-Grillet, que no hizo esto de hipertrofiar a Kafka, todo le llegó ya empaquetado desde Buenos Aires. Pero en Je t'aime de 1968, con guión de Jacques Sternberg, música de Krzysztof Penderecki, Jean-Claude Pelletier y Jean Dendemy, decorados de Jacques Dujeu y Agostino Pache y pinturas de Simón Hantay, se muestran los naipes del tahúr argentino, precisamente porque Sternberg, a diferencia de Robbe-Grillet, no depende exclusivamente de ellos para crear una buena historia. Así, el protagonista corrige un texto en el que aparece el nombre de Evaristo Carriego. Inmediatamente se muestra que no está leyendo a este autor, sino a Borges, porque después aparece la palabra Tlön. Je t'aime es la película clave de René. Lo es dentro de su propia carrera porque ayuda a descifrar sus otras obras, como por ejemplo El sentido de los ratones de Mon oncle d'Amérique de 1980. A su lado, L'année dernière à Marienbad, Smoking No Smoking de 1993 y On connaît la chanson de 1997 se revelan como obras ridículas y fallidas, ideas de bombero que alguien le dejó llevar a cabo porque no sabía lo que estaba haciendo. L'année dernière à Marienbad debería haber sido un cortometraje, y On connaît la chanson habría sido una buena película si hubiera acabado antes de los títulos de crédito iniciales, aunque, como todas las malas ideas, tuvo sus imitadores, empezando por El otro lado de la cama de Emilio Martínez Lázaro de 2002, que encima, como encontró una acogida favorable por parte del público nostálgico, luego hizo Los dos lados de la cama. Una catástrofe, una
una verdadera tragedia. En cuanto a Smoking No Smoking, es un desarrollo tumoral, laberíntico y monstruoso de casi 5 horas de la obra de teatro Intimate Exchanges de Alan Ayckbourn de 1982, que a su vez somete a elefantiasis otra pieza teatral, Dangerous Corner, la curva peligrosa de John Boynton Priestley de 1932. René no pudo no tener presente el jardín de senderos que se bifurcan de Borges de 1941, pero en lugar de una bifurcación prefirió mostrar el mapa entero del metro de Nueva York. Hay una escena en la que el protagonista pide a su amante que le muestre el libro que está leyendo. Lo hace y vemos que su título es la indescifrable palabra fatalla. El protagonista le pregunta que de dónde lo ha sacado. El guión de Sternberg, como otras veces en las que se habla de libros, no especifica ningún título, si recoge en cambio la referencia a Borges. Eso sí está en el guión. Como en la película de Nicholas Roeg con Mick Jagger, con Performance. Pero si preguntamos a René, ahí también está Borges, es que los postmodernos no pueden hacer nada sin Borges. Pero si preguntamos a René de dónde ha sacado el poder hacer una película clave, no solo para su propio cine, sino para el género de la ficción especulativa y la ciencia ficción, habrá que responder claramente que de Sternberg. Gracias a Sternberg, además de poder organizar sus propias imágenes, René logra un mundo semejante a los institutos de investigación de David Cronenberg. Incluso puede decirse que encuentra en Europa lo más parecido a Canadá, con sus rótulos bilingües y sus científicos que pasan del francés al flamenco. Aunque no puede decirse que los adelante, porque el tema estaba presente en su cine desde el principio con Transfer, de 1966, año también del relato We Can Remember It for You, Wholesale, de Philip Kindred Dick, que tiene una versión aventurera con Total Recall de Paul Verhoeven de 1990, con guión de Ronald Shusett. Dan O'Bannon ya hablé de él en la biblioteca ideal, y Gary Goldman. Y tiene también una versión intimista y de interiores cruzada con la película de René, en la que la empresa, en lugar de introducir recuerdos, los borra, en Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry de 2004, con guión de Charlie Kaufman. Tanto la ficción especulativa y la ciencia ficción, como la novela detectivesca, son géneros filosóficos que deben ser propositivos y no limitarse a la fermosa cobertura de una magnífica presentación visual. Quienes no saben de matemáticas se imaginan a los matemáticos contando con los dedos. En la Edad Media se representa a Pitágoras así, pero es porque se había desarrollado un complejo lenguaje con los dedos que, por supuesto, a la mayoría se nos escapa. Igualmente, quienes no entienden mucho de filosofía estarán más dispuestos a creer que René es un filósofo antes que suponerlo de Lewis Carroll o Hume. Para ellos, la filosofía se caracteriza por ser voluminosa, nebulosa e ininteligible. Aprovechando esto, quienes se sienten frustrados por no ser capaces de entender 4 sentidos en una línea de Quevedo, llaman idiotas a quienes no se extasíen mirando una taza de café durante 15 minutos en una película de Godard. Parece ser que de alguna de esas entrevistas a Sir Bertrand Russell sobre la cultura contemporánea, en las que respondía diciendo que no sabía lo que era un beatnik, se sacó lo de que le gustaba l'année dernière a Marienbad. Julián Marías, quien obviamente no considera que la película sea profunda, sino absolutamente superficial y sin ningún valor filosófico, explica esa especie recordando que también se dice que para Russell el cine era un espectáculo idiota. En efecto, este tipo de cine es un cine de idiotas que fingen no ser idiotas para espectadores que no quieren que los llamen idiotas. Y solo puede gustarle a alguien como Peter Greenaway, que encontró en l'année dernière à Marienbad la clave para un cine elegante, pretencioso, lleno de gente bien vestida, con buena música, palacios, lujos, que parece estar contando solemnemente algo importante, pero que en realidad es solo lo que vemos.
Greenaway reconoció en una entrevista a The Telegraph en 2004 que cada una de sus películas es una nueva realización de l'année dernière à Marienbad. En una película filosófica tiene que haber ideas y quien las propone y además las dispone no es otro que el guionista. Esta es la razón por la que René tiene éxito con Sternberg en la misma historia donde fracasó con Rob Grillet. Llamo éxito naturalmente a hacer una buena película. A nadie sorprenderá que la de Rob Grillet fuera un éxito de crítica e incluso de público, llevado a las salas a latigazos por los críticos y por la amenaza de no ser considerado intelectual, en tanto que la de Sternberg, que se entendía, no fue bien recibida. Se entendía demasiado, a pesar de que en el año en el que se estrenó se habían puesto de moda precisamente las consignas muy fáciles de entender, de corte maoísta, para espectadores con necesidades educativas o reeducativas especiales. La mejor película de René lo es porque es una película de Sternberg, a quien René conoció gracias a Chris Marker. Sternberg la llenó de elementos autobiográficos y si fuese necesario acudir a algo parecido a una explicación de la película, habría que quedarse con las conversaciones de Sternberg con François Thomas y Claire Vasset publicadas en Positive en 2002 con el título René Le Conciliant. Allí confirma que el protagonista no ha matado a su mujer, sino que fue un accidente reelaborado en su imaginación, y da a René su mérito. Aunque a Sternberg le gusta escribir en forma de microcuento, acumuló demasiados para el guión. Antes aludí a Los naipes del Taur, el libro destruido de Borges. El primer largometraje de René, Ouvert pour cause d'inventaire, de 1946, curiosamente también está perdido. Las cartas arrojadas al azar es la metáfora que usa Sternberg como planteamiento de su película. Pero su baraja era gargantuesca y tenía demasiados naipes. René logró recoger unos 200 de las casi 1000 que escribió Sternberg. Otras escenas se cortaron sobre la marcha, porque por ejemplo no tenían la iluminación adecuada, estaban hechas pero la iluminación había salido mal, porque René en el fondo, en esa perfección técnica, un poco chapuza sí que era también, entre las que destaca una en un tranvía que prefigura clarísimamente la película de Michel Gondry de 2004. Para Julián Marías, la obra maestra de René fue Hiroshima Mon Amour, de la que alabó su sonido haciendo el extraño cumplido de que, esto dice Marías, esta película sirve para ciegos, pero no para sordos. Y comparaba su lentitud con un goteo de cosas importantes, en tanto que en l'année dernière à Marienbad mantiene la misma lentitud y solemnidad para no decir nada. No creo que con René se pueda hablar de obras maestras, ya que más que un gran maestro es un poeta menor. Pero sí puede considerarse Je t'aime como una piedra angular, tanto de su propio cine como de una parte muy concreta del cine fantástico y de ciencia ficción. Si, como dijo Borges en su ensayo sobre los clásicos, recogido en Otras Inquisiciones, un clásico es un libro que las generaciones de los hombres, urgidas por diversas razones, leen con previo fervor y con una misteriosa lealtad. Un autor y una película de culto, como sin duda lo son René y l'année dernière à Marienbad, son más o menos lo mismo, solo que con un número mucho más limitado de hombres que con previo fervor y una misteriosa lealtad los buscan y los siguen. A veces con harta razón, porque si, según Borges, clásico no es un libro, lo repito, dice Borges, clásico no es un libro, lo repito, que necesariamente posee tales o cuales méritos. Si un clásico no es esto, las obras de culto pueden estar por entero exentas de ellos, pueden no tener ningún mérito y nos recuerdan el chiste de los amigos que conversan sobre sus familias. ¿Y tú? ¿Cuántos hermanos tienes? 21, sin contarme a mí. Pues tendréis a tu madre en un altar. Hombre, claro, porque si no mi padre